Para Mariluz Salas Comunicaciones voy a conversar con el señor Gustavo Mesa, director de teatro, además dramaturgo y fundador y creador de la Escuela de Teatro Imagen. Muchísimas gracias por esta entrevista, don Gustavo. Muchas gracias por tener la oportunidad de esta conversación, de un programa que se escucha tanto dentro del ámbito cultural de la región, y estoy dispuesto a todas las preguntas. Bueno, para usted me imagino que es un día muy especial, el 25 de julio del año 2014, un día como hoy, donde acaba de llegar a la ciudad de Puerto Montt y donde recibirá un importante reconocimiento a su gran trayectoria teatral aquí en los temporales internacionales de teatro en la versión número 25, aquí en la ciudad de Puerto Montt. Sí, estoy muy honrado por el reconocimiento, y pienso que aparte de lo que uno ha hecho con un teatro que dura 40 años, que parece realmente un milagro, ¿no? Un teatro que no es subvencionado como el nuestro, que ha dado a conocer tantos autores, ¿no? Que ha estrenado tantas obras, que ha hecho giras por el extranjero y recibido premios en el extranjero y naturalmente en Chile. Pero una de las cosas que a mí más me ha importado, tanto como en los temas tratados como dramaturgo, tanto en la escuela, en la formación de gente y en la difusión que el teatro ha tenido, es la relación que hemos mantenido durante todo el tiempo, no solamente con Puerto Montt, sino que con todas las regiones en general. Una de las preocupaciones de la escuela, porque llega mucha gente de diversas regiones, ha sido plantearle a la gente que su verdadero puesto está en volver a la región. Y es una maravilla, a mí me pone muchísimo más orgulloso cuando confirmo ese hecho que cuando veo a mis alumnos trabajando en cine, en la televisión o armando distintos grupos de teatro. La gente que ha salido de la escuela, que aparte de salir de la escuela, tiene un tiempo que lo hace, un tiempo de rodaje que lo hace con la compañía, ¿no? Y ahí más o menos aprende a manejarse dentro de eso. Y tenemos grupos que son profesionales, muchos de esos grupos, claro, desde Arica a Punta Arenas. Estoy conversando con el señor Gustavo Mesa, director de teatro y dramaturgo, quien se encuentra aquí en la ciudad de Puerto Montt, ciudad capital de la región de los lagos, con motivo de los temporales internacionales de teatro en su versión número 25. Estábamos hablando, don Gustavo, sobre su escuela de teatro Imagen, la importancia que ha tenido en la formación y sacar a la luz, digamos, un gran talento de los actores y actrices que han sido reconocidos tanto en nuestro país como internacionalmente. ¿Qué nos puede contar al respecto? El teatro se funda primero y después se funda la escuela, ¿no? Como una necesidad realmente que la gente tenga acceso a una buena educación de teatro y básicamente transmitir lo que nosotros recibimos de los profesores. Yo estudié en la Universidad de Chile con estupendos profesores en una época muy beneficiosa para la cultura nacional. Mis profesores se educaron en el mejor teatro moderno europeo y en distintas partes, lo que nos permitía a nosotros tener una visión general en ese momento. Y aparte de eso, nunca copiaron lo que venía de Europa, ¿no? Sino que simplemente usaron las herramientas que podían tomar de ellos y nacionalizándolas culturalmente. Y eso dio origen a toda gran promoción de dramaturgos. Y finalmente, cuando yo me hice cargo de la fundación del Teatro Imagen, nuestra primera preocupación fue lo que decían nuestros maestros, que sin teatro chileno, sin dramaturgos chilenos, no hay teatro chileno. Y dimos a conocer a gente tan importante como Marco Antonio de la Parra, como el Pelado Rodrigán, como el Paco Ribano, gente que está en plenitud. Y esto, por decir los más viejos, ¿no? Porque hay una gran cantidad de los más jóvenes, también dramaturgos que hemos ido formando.
Para formación de nuestra audiencia, que es una de nuestras misiones como programa de radio, cubriendo estos temporales teatrales, nos gusta que nos cuente también, por ejemplo, la misión del dramaturgo, qué es lo que hace, qué rol cumple en el teatro. Nosotros de hecho ya conocemos muchas historias sobre cómo se forma y qué es lo que hace un dramaturgo, pero para la audiencia en general, don Gustavo, nos gustaría que nos contara. Me parece bien explicarlo, porque la gente no entiende. Primero, no entiende claramente por qué se mantiene el teatro, ¿no? Y el teatro es la única actividad, ¿no?, artística donde se necesita una relación directa del creador con el consumidor, con la gente que recibe eso. El teatro no existe sino en una comunicación directa. Ahora, el teatro se dijo a desaparecer cuando se inventó el cine, ¿no? Y no fue así. No, porque realmente la presencia del ser humano no la reemplaza nada, así por un lado. Uh-huh. Después, prácticamente el cine es amenazado por la televisión para desaparecer también. Y el teatro sigue existiendo, o sea, mientras exista la necesidad del ser humano de comunicarse con otro ser humano, va a existir el teatro. Cuando no exista la necesidad de comunicarse de una persona con otro ser humano, no va a haber más gente en la Tierra, porque no se van a poder producir más gente, ¿no? Porque eso no se puede hacer por televisión ni se puede hacer a través de un rollo de cine o de una grabación. Eso específicamente la gente se da cuenta, ¿no?, cuando ve buen teatro. Cuando ve mal teatro es fatal. Pero cuando uno ve un buen teatro, recibe esa transmisión que hay de tener un contacto con otra persona frente a frente, al lado. Una persona que puede variar, una persona que se puede desmayar, una persona que es la última vez que uno la puede ver, ¿no? Existe directamente y es una necesidad del hombre que ha sido marcada desde Aristóteles hasta nuestro tiempo, ¿no? Es lo que dicen, cuando desaparezca el teatro quiere decir que ha desaparecido el amor. Entonces, así claro. Es de grande, claro, porque esa comunicación donde va implícito el amor, donde va en ese deseo de comunicar, de transmitir sensaciones y emociones, claro, que percibe el público, ¿no? Es gente que uno estira la mano y la puede tocar, claro, pero al mismo tiempo hay otro elemento fundamental, que es que el teatro es lo único que nos está relacionando con lo que somos, con nuestra gente. Nosotros habitualmente somos bombardeados en la televisión, por ejemplo, por algo que es absolutamente ajeno a nosotros. Yo prendo la televisión y más o menos cuento cuántos crímenes he visto en media hora de la televisión, y son crímenes ajenos, de un mundo absolutamente ajeno también. Eso, incluso dentro de la misma televisión, tienden a copiar esos modelos diferentes. Y el teatro es la única institución cultural que puede directamente mantener a la gente en contacto con lo que es su mundo, ¿no? Es la persona que le plantea un mundo que uno reconoce, ¿no? Y que le plantea problemas que uno reconoce y que le hace ver el pasado y el presente y el futuro. Si uno toma una obra de Shakespeare, en una obra de Shakespeare va a aprender mucho más de lo que fue el reino de Isabel, ¿no?, I de Inglaterra. Uh-huh. Va a entender ese mundo y es incomparable, puede tener 20 tomos de historia, pero la profundidad de lo que era ese tiempo lo va a entender ahora. Yo puedo entender perfectamente el año 20, el año 30, el año 34, el 50, a través del teatro. Si tomo un libro de historia, siempre, como no pasa a través del hombre, ¿no?, y como la historia es tergiversable absolutamente, uno va a ver una visión que es directamente interesada. Yo no digo que esa visión no se vaya a ver una versión interesada, pero es la visión de un artista. Claro que sí. Que es absolutamente distinto. Uh-huh. Si yo veo La Viuda Pablaza, yo entiendo lo que era el campo chileno hace 80 años. Claro, ¿no? Se refleja. Perfectamente. Sí. Si veo La Pérgola de las Flores, por muy frívola que pueda decir, que hay mucha gente que puede ser, yo veo directamente cómo era la sociedad chilena en la época. Claro. Y tomada en el año 20 con una visión
de diferentes personas. Si toma Gombol, si toma a los autores nacionales también. Y muy importante con también las regiones, cuando uno toma los autores. Yo tengo para tomar dos ejemplos de gente que se ha formado en la escuela. Unos son de Coyhaique y otros son de Antofagasta, que son dos teatros profesionales, de gente que estudió en la escuela, salió y con otros alumnos formaron teatros profesionales y con los cuales nos mantenemos ligados. Incluso yo he escrito dos obras, una para uno y otra para otro. Y planteado también dentro de la región cuáles son directamente los problemas de la región o los acontecimientos de la región, los acontecimientos que conmueven todavía a la gente. En el norte, una obra que todavía se está dando, en un teatro del Rastro que se llama, que es profesional y se mueve por Bolivia, por Perú y por el norte de Chile. Yo escribí una obra que era acerca de los chinos de Antofagasta, ¿no? Que llegan como esclavos. Un tema social. Y estos esclavos, ¿no? Es que es social, pero al mismo tiempo es una cuestión nacional, que no puede suceder en ninguna otra parte, ¿no? De cómo llegan estos chinos y cómo en la Guerra del Pacífico se les ofrece la posibilidad de ser libres si participan en el ejército chileno, que va liberando todas las haciendas que tienen esclavos chinos en ese tiempo, porque históricamente se abolió la esclavitud, ¿no? Por ley. Claro. Pero resulta que la esclavitud la hicieron cazando o comprando chinos y teniéndolos, porque no eran negros. Ese era hay un truco para hacerlo. Y eso es muy importante para la gente conocerlo, es muy importante verlo, o los mitos urbanos, o el hecho en Coyhaique de una estación de tren que hicieron sin que hubiera tren, porque tenían que mandar a una persona que había llegado jefe de estación, pero no tenían dónde mandarle, lo mandaron a Coyhaique donde no hay tren. Y el tipo hizo una estación, ¿no? Pero no había tren. Pero cumplió todas las cosas que debiera cumplir una estación, hasta que se volvió loco un invierno y salió piteando como tren y se perdió en la nieve, ¿no? Y en teatro, ¿cómo? El nombre de las obras, por ejemplo, la que hablamos de Antofagasta y la que hablamos de Aysén. La Antofagasta se llama Siwan, que es el nombre del chino al cual se refiere la otra cosa. Y la de Coyhaique es la Estación del Olvido. ¿Y la Estación del Olvido tiene que ver con también algo imaginario? Porque en ese momento no existía el tren. Es una novela que escribió una persona de allá, que era juez, y está basado directamente en un hecho real. Y el de los chinos está basado en un hecho real. Ambas situaciones son escritos en base a hechos reales. En el cual a uno le corresponde la investigación. Yo me tuve que instalar cuando escribí esa obra en Antofagasta, ir a donde vivían estos chinos esclavos, conocer y ser recibido además por otra cosa que a uno lo maravilla, por la comunidad china, ¿no? Que siguen manteniendo, siguen haciendo festivales, siguen haciendo todo, siguen manteniendo su relación. Y esto está pegado a mí y a otra gente de teatro, porque cuando salimos de la Escuela del Teatro Experimental no quisimos quedarnos en el elenco y nos contrataron del Teatro de la Universidad de Concepción, que profesionalizaba el elenco en ese momento. Y partimos a Concepción. Y ahí nos dimos cuenta que realmente las universidades en ese tiempo cumplían una labor cultural tremenda, ¿no? Que es cuando uno dice alguien tiene que responsabilizarse de la salud pública, ¿verdad? Sí, pues. Sí. Pero alguien tiene que responsabilizarse del espíritu público, público de un sitio, de un país, de un sitio y de un sitio específico. Un autor ruso, ¿no? Que era de Gorky, decía: describe a tu aldea y vas a describir el mundo entero, ¿no? El mundo entero lo vas a encontrar en tu aldea si la describes. Claro. Y eso realmente es el mejor antídoto con esta mala costumbre
que todo el mundo piensa que es muy buena, que es de universalizar el mundo. Es borrar las distancias, borrar las diferencias en que hay en el mundo. Uno va en un aeropuerto y encuentra un aeropuerto igual aquí, en Tokio, en otra parte y en otra parte. Y esa tendencia, ¿no?, está matando la cultura. Claro, tiene que existir la diversidad cultural, eso es importante como identidad, ¿no? Uno va a otro, yo me acuerdo, uno iba a un país, a Uruguay, que a mí me encantaba porque era un país teatral fantástico, ha sido unos muy buenos festivales, un país cultísimo y muy extraño en el contexto del Cono Sur. Y en este país había 10 nombres de cigarrillos distintos, de cajetillas distintas, 10 tragos distintos, estaba la caña especial, estaba tal cosa, tal otro, y de repente uno llega y no encuentra eso, ¿no? Encuentra el Polmol, el Lucky Strike, todo que inunda la cultura. Y eso inunda también con la televisión, incluso impidiéndonos, y el cine, incluso impidiéndonos. En este momento yo soy presidente de la ATN, que reúne a todos los autores teatrales y de televisión, ¿De sí, de Chile, que es una institución mundial. Uh-huh. Y estábamos viendo el problema, por ejemplo, que nosotros no podemos ver cine europeo en este país. No llegan las películas, o sea, los consorcios internacionales no dejan que lleguen las películas europeas. No dejan que lleguen las películas. No. ¿Cuál es el motivo? No, porque están los distribuidores. Entonces eso se puede ver en un cineclub, en una cosa de esa naturaleza. Y el cine europeo es importantísimo, ¿no? De repente, en este momento conocemos más cine de coreano, por ejemplo, porque los coreanos son muy prácticos y hacen las películas al tipo norteamericano, tal como los norteamericanos le mandan a hacer los zapatos a los coreanos y después le ponen la cosa de norteamericana para distribuirlo. También, pero Europa sí no sé si no creo que se niegue a algo de esa naturaleza, sino que le borran o le cierran la posibilidad comercial. Ahora, eso es lo mismo que eso en el macrocosmos, ¿no? Sí, pero en el microcosmos también. En el microcosmos de repente hay un cierre a cuál es la cultura de nuestra región. Y hay una inmensidad de cultura. Yo nací en Osorno. Usted es de la región de los lagos. Nací en Osorno. Nacido en Osorno, qué bien. Nací en Osorno porque mi padre era parlamentario por Osorno. ¿Ya? Y sus hijos tenían que nacer en Osorno. Claro. Pero mi familia materna no son agricultores de Osorno desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y de ahí yo había escuchado todas las historias desde chico, ¿no? en el campo. Las historias de parientes que había pasado esta paseada, y ahí escribí que lo estrené aquí en Puerto Montt, ¿no? Las murmuraciones acerca de la muerte de un juez, que es una obra de la matanza, de que matan a un juez en Osorno en un momento donde no se supo nunca más quién lo había asesinado. Y eso me llevó a recopilar una serie de historias que eran familiares y demás, pero el milagro tan grande del teatro es que a través de esto se veía cuáles eran las posibilidades de la muerte de un juez. Nos enteramos quién realmente había asesinado a un juez después de 100 años. Ah, sí, después de 100 años, o sea, era una historia antiquísima, con de la cual usted escuchó. Con una persona que había visto acá y que vio un pariente que lo habían escondido en tal época y había quedado la historia dentro de la familia de él, y se llamaba, de apellido era Plaza de los Reyes, y que había sido mandado a asesinar por el cura, que era uno de los que teníamos dentro de la lista porque era uno de los enemigos del juez. El juez era masón, y era toda la lucha de los católicos con los masones, y mezclaba esto con la época de Balmaceda. Entonces, hasta soluciona el teatro problemas que han sido guardados durante 100 años. Mire lo que estamos aprendiendo con usted, don Gustavo. El norte no lo conocía, no me gustaba, me producía una terrible pena cuando iba de ver unos perros flacos que ni siquiera tenían un árbol donde poder mear los perros, ¿no? Que lo menos que un perro puede
puedan visionar. Sí, exacto, puedan visionar. Y de repente leí la novela de la reina Isabel cantaba ranchera. Sí. Me la regaló alguien de Rivera Letelier. Y hablé con la Elsa, con mi mujer. Sí. Y yo le dije, esto hay que hacerlo. Y partimos, cuando llevábamos un cuarto de la obra de la idea, nos fuimos leyendo en el auto. Mientras uno manejaba, el otro le iba leyendo, hasta llegar donde Rivera Letelier para decirle, queremos hacer esta obra. Claro. Y con eso, no solo lo conocí, sino que me congracié y me dejó los nortinos en surumbático, ¿no? Cuando uno se queda atónito, me quedé surumbático con esta cosa del norte, ¿no? Y del resto del país, de ver cómo a las nuevas generaciones plantearles que la riqueza está realmente en nosotros. Claro. Que se conoce la riqueza cultural, la riqueza minera, la riqueza de la ganadera, la riqueza de nada, pero nadie se da cuenta que tenemos 2 premios Nobel y que no nos dan el tercero justo por eso, que Nicanor Parra es perjudicado, ¿no? Porque dicen, ¿cómo un país tan chico va a tener 3 premios Nobel? Así más o menos como un país desarrollado, como Francia, como Inglaterra. Argentina no tiene ningún premio Nobel. Claro. Bueno, Nicanor tuvo también el reconocimiento del premio Cervantes, que ya fue algo bueno. Sí. Pero muchos argentinos han recibido el premio Cervantes, y muchos de Latinoamérica. Claro. ¿No? Eso ha sido esencial para nosotros y en estos 40 años hemos repuesto lo que nos da, repusimos la de Hernando Rivera Letelier, la reina Isabel cantaba ranchera, que fue estrenada aquí. Repusimos las murmuraciones acerca de la muerte de un juez. También repusimos Cartas de Jenny. Esas son más o menos las obras repuestas. Y ahora en el segundo semestre vamos a reponer una obra mía que se llama El último tren, que se estrenó acá, porque pasa en provincia también, ¿no? Pero más allá en Renaico, en la historia. Pero es transformable, porque es la historia de lo que ha significado el tren en el país. En distintas provincias. Poniéndolo, no lo pone en una estación, pero esa estación, los ferrocarriles eran una cultura particular. O sea, los ferrocarrileros, el jefe de estación lo podían cambiar de distintas partes, pero era el tipo, era parte de la cultura del pueblo. Y eso es lo que tomamos de la obra en un momento en que se están cortando todos los ramales, o sea, cortando los ramales, cortando el tren, cortando absolutamente todo. Esa la reponemos ahora en el segundo, y Lo crudo, lo cocido, lo podrido, que es otra obra que trajimos aquí hace muy poco, de Marco Antonio de la Parra, que fue una obra muy historiada porque la prohibieron, ¿no? La Universidad Católica la sacó, la prohibió el día antes del estreno, la montó el Teatro Imagen porque la había dirigido yo. Y es una historia muy larga, pero que uno va viendo cómo existen diferentes lecturas de la obra. Esa obra se estrenó hace más de 20 años, ¿no? Se ha dado múltiples veces, la llevamos a Estados Unidos hace un año atrás. Y la lectura que dan los jóvenes de este momento es completamente distinta a la lectura que se dio en ese tiempo, ¿no? Otra de las obras que estamos, porque es muy cara, tratando de montar, que es Hamlet, que lo trajimos acá también. A los temporales de teatro, que las obras de Shakespeare siguen manteniéndose y van dando, según la época, distintas posibilidades de lectura. Por eso uno de los autores estudiosos de Shakespeare dice: Shakespeare es nuestro contemporáneo, y sigue siendo nuestro contemporáneo. Y la otra cosa también de los temporales que me trae es que yo estoy directamente involucrado con la creación de los temporales, ¿no? Con el momento en que se crea, con la amistad con Mauricio. Así es, pues claro. Con la primera cosa grande que se hace y que toma Mauricio es cuando en Ancud el arzobispado decide oponerse a la operación Astilla que iban a hacer, ¿no? Eso de que iban a venderle al Japón todo lo que fuera árbol en Chiloé. Empieza eso con una temporada grande, con un evento multicultural
es asociada con el arzobispado, y poco a poco eso va tomando un poco de cuerpo y va organizando dentro de la cabeza de Mauricio que hay algo mucho más importante de todo Sebastián. Y finalmente llega ya los planes de hacer los temporales. No digo que yo hice los temporales, no me voy a mandar la parte, pero directamente, incluso me acuerdo cuando se decidió el nombre de los temporales, porque habíamos dado varios nombres, ¿sí? Y qué bueno que usted sea uno de los que ha colaborado para... No gané el que a mí me gustaba. Sí. ¿Qué nombre le gustaba a usted? Por votación. Me gustaba que era Teatro del Fin del Mundo. Pero todos pensaron que lo de temporales se iba a asociar más con Puerto Montt directamente y con la época. Claro. Porque se trataba justamente de elegir una época en que es baja temporada en la capital, lo que facilita el que varios grupos estén muy predispuestos a venir a un festival internacional. Lo bueno de estos temporales es que a pesar que Mauricio de la Parra ya no está físicamente, pero todas las personas que fueron parte de la creación de este tremendo evento teatral que para nosotros es un orgullo. Fíjese que yo he entrevistado a los actores que han venido del extranjero y también como una manera de recibirlos, de darles la bienvenida a nuestra región, porque además es importante que después al regreso ellos puedan comentar la experiencia vivida aquí en un teatro en la ciudad de Puerto Montt, al fin del mundo, como también puede llamarse perfectamente este evento teatral. Pero la importancia de que personas como usted sigan estando presentes y que se siga incrementando la actividad teatral e incorporando otros elementos como a lo mejor para los próximos años, conversaciones, charlas, en los momentos que se está haciendo el teatro y poder hacerlo más extensivo, ¿no? Durante más tiempo quizás. Que agradecemos mucho también que podamos contar con dramaturgos, directores de teatro, como el caso suyo, que sigan viniendo, junto a su señora Elsa Poblete, tremenda actriz de teatro, cine, televisión, ¿no? Es maravilloso. Es la encargada de la administración de estos 40 años también, ¿no? De la organización. Claro. Para las generaciones emergentes, don Gustavo, creo que es muy importante. ¿Qué mensaje le enviaría usted a las personas que quieren hacer una carrera en el teatro? Porque, bueno, sabemos que el teatro tiene que permanecer vigente, reflejar las historias de cada localidad, de cada región, y también que es un trabajo muy interesante, porque ya usted lo ha demostrado, que para escribir, ser dramaturgo, hay que también tener todo un proceso de estudio, de investigación para poder reflejar hechos históricos que han ocurrido en algún momento y que puedan después ser motivo del montaje de una obra de teatro, ¿no? Uno de los consejos más es primero no confundir la renovación, no confundir la vanguardia, todo eso, con la moda. Son dos cosas completamente distintas. La moda es algo que viene, la moda es un negocio, ¿no? Y el teatro realmente no es un negocio, lo ha demostrado muchos que no es un negocio. Y por lo mismo que como la cultura necesita que esté apoyado, porque cuando es un negocio se transforma directamente en banalidad. O sea, es muy fácil tomar el camino que no es de la cultura y transformarlo en una cuestión frívola, ¿no? No digo que el teatro frívolo o de entretención no vaya a existir. El teatro que no es entretenido realmente no es cultural, porque lo menos cultural es aburrirse, ¿no? Claro, es un elemento, uno de los derechos humanos más grandes es el derecho a no aburrirse, ¿no? Y el no aburrirse no es saber, ¿no?, que fulanita, que la Anita Maragaño, ¿no?, estuvo engañando a Juan Pérez Araya, que nadie los conoce. Claro. ¿No? Pues yo veo cuando dicen van a hablar de cultura o de teatro o todo lo demás, y dicen, bueno, resulta que se ha sufrido tanto, ¿no?, porque Martín la dejó y se fue con Loreta. Y uno dice,
diablo es Lolita? Y el otro no lo conoce. Y mucha gente realmente las conoce. Y vive lo que se está exacerbando, y es para citar al famoso Aristóteles. Aristóteles dice que existe en el ser humano una sed de conocimiento, ¿no? Que la gente quiere conocer, que la gente vive, pero eso va desde saber, ¿no? Desde que una señora quiere saber si su vecina le cortaron la luz o el agua, y eso trata de averiguarlo con otra vecina, ¿no? Para comunicarlo a otro. Es un problema de comunicación, pero a Shakespeare nunca se le hubiera ocurrido una cuestión, pero ella está respondiendo a la misma ansia de saber y de comunicar. ¿Ya? El negociar con una curiosidad del ser humano, con algo que es una cualidad. Ya antes hemos hablado. Sí, ha estado muy, muy interesante esta entrevista, don Gustavo. Yo realmente estoy muy contenta que me haya concedido este momento para nuestro programa en radio, un programa que tiene 8 años de difundir la cultura, el turismo, que tiene que estar todo en realidad vinculado para poder también tener esta cordialidad con nuestros visitantes y poder ofrecerles lo mejor de la cartelera teatral, sobre todo en este mes de julio, cuando son los temporales internacionales de teatro. Yo quisiera agradecerle muchísimo. Yo le agradezco a usted y le voy a usar su radio porque no he podido ubicar al único pariente que me está quedando en Puerto Montt, que es de apellido Bebar, que es mi segundo apellido. ¿Sí? ¿Bebar? Bebar, que es Mario Bebar, ¿no? Y si, como una persona culta, si no se ha enterado que yo he venido, se va a enterar por la radio que estuve y que lo anduve buscando. Lo voy a comentar, sí. Claro que sí, pues. ¿Usted no tiene ningún dato de contacto con él? No, se me quedó el teléfono de él en la casa. Ah, pero tiene el teléfono, sí. O sea, no lo tiene acá en Puerto Montt. Sí, ya me voy pasado mañana. Pero puedo hacerle un llamado hoy día, sí. Bueno, don Gustavo, vamos a estar ahí pues en la tarde, en el teatro, para la premiación. Y también, bueno, mis agradecimientos y mis saludos a su señora Elsa Poblete. Ya tendremos la oportunidad de conversar con ella en otro momento. Así que, para Marilusa Las Comunicaciones, he conversado con el señor Gustavo Mesa, director de teatro y dramaturgo, con motivo de los temporales internacionales de teatro aquí en Puerto Montt. Muchísimas gracias nuevamente, don Gustavo. Gracias por haber tenido una conversación tan agradable. Muchas gracias.